¿Crees que podrías sobrevivir en la antigua Grecia? Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría hacerte cambiar de opinión. Desde las brutales costumbres hasta los retos de la vida diaria. La realidad de esta civilización está muy lejos del glamour de los mitos. Quédate, porque te aseguro que nunca mirarás la historia igual. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. La antigua Grecia se presenta como un lugar fascinante. Fue la cuna de la democracia. Poseía una vibrante escena artística, una mitología rica y una arquitectura impresionante. Intelectuales destacados como Aristóteles y Platón realizaron significativos avances en el razonamiento científico. La tierra era fértil y el vino fluía con abundancia, ¿o no? Bienvenidos de nuevo a la historia intrigante. Hoy exploraremos el lado oscuro de la antigua Grecia y las razones por las cuales probablemente no sobrevivirías allí por mucho tiempo. Se recomienda discreción al espectador para este video, ya que algunas partes pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Nosotros, los creadores de este video, no apoyamos ni aprobamos las acciones de los sujetos presentados. Gracias. A pesar de su democracia y filosofía, los griegos tenían una inclinación por la guerra. Alrededor del año 500 a.C., comenzaron a depender en gran medida de mercenarios extranjeros para participar en muchas de sus batallas. Sin embargo, antes de eso, la lucha era principalmente llevada a cabo por ciudadanos comunes. Durante la época griega arcaica, entre el 800 y el 500 a.C., las milicias se formaban de manera temporal. Si eras un agricultor o un trabajador común, probablemente te verías obligado a combatir en las contiendas entre ciudades-estado rivales. La Grecia primitiva libraba sus batallas en verano, y aquellos que sobrevivían regresaban a sus labores diarias o a sus granjas para prepararse para la cosecha. Esto hacía que la lucha fuera bastante aleatoria. En ese tiempo los ciudadanos a menudo debían costear su propio equipo, por lo que si eras muy pobre, lo más probable es que fueras uno de los soldados de infantería enviados a la batalla con escasa protección. Si contabas con un poco más de recursos, podías adquirir o heredar armadura de tu familia y convertirte en un hoplita. Los hoplitas eran soldados de infantería que portaban lanzas, escudos y armaduras. No se conoce con exactitud cuándo comenzaron los griegos a utilizar hoplitas, pero para el 600 a.C. ya se había convertido en un elemento esencial de la guerra griega. Si vivías en Atenas en el siglo 7 a.C., podrías haber enfrentado la pena de muerte por robar un repollo. Alrededor del 621 a.C., las leyes draconianas fueron instauradas y Atenas adoptó su primera constitución escrita. Antes de esto, el sistema legal se basaba en la tradición oral. No existía un conjunto claro de leyes y sanciones definidas para los delitos, y generalmente era responsabilidad de la víctima buscar justicia por cualquier agravio sufrido. Esto podía dar lugar a enemistades familiares que perduraban por generaciones. Además, la aristocracia a menudo manipulaba estas leyes en su beneficio, lo que resultaba en una sociedad profundamente desigual, lo que llevó a la necesidad de reformas. Sin embargo, la reforma resultó en un sistema severo en el que se aplicaban la pena de muerte o la esclavitud, incluso por delitos menores. Estas primeras leyes escritas se conocieron como la Constitución draconiana, redactada por un aristócrata poco conocido llamado Draco. No lograron eliminar la desigualdad entre la aristocracia y la población común. Por un lado, se estableció un sistema de esclavitud, en el que los terratenientes ricos podían esclavizar a sus inquilinos si no pagaban sus deudas. Solo aquellos que portaban armas o poseían una cierta cantidad de tierra gozaban de derechos políticos. Además, muchos de los castigos no parecían proporcionales a los delitos. Podías ser ejecutado por robar, pero si matabas accidentalmente a alguien y luego te disculpabas con la familia de la víctima, podías eludir el castigo. Las leyes de Draco fueron consideradas excesivamente draconianas en 594 a.C. Solo unas décadas después de su promulgación, fueron derogadas por el legislador Solón, quien las reemplazó por un conjunto de leyes más indulgentes. La esclavitud extranjera estaba muy extendida en la antigua Grecia, especialmente entre los siglos IV y V a.C. Atenas albergaba entre 60.000 y 80.000 esclavos, lo que representaba más de la mitad de la población. En promedio, cada hogar contaba con al menos 3 esclavos. En Esparta, los esclavos, conocidos como hilotas, a menudo superaban en número a los espartanos libres en una proporción de 20-1. Los hilotas eran sirvientes contratados, propiedad del Estado, que trabajaban en la agricultura y debían entregar la mayor parte de su producción al gobierno. Tener tantos esclavos realizando el trabajo permitió a muchos hombres entrenarse como guerreros, convirtiendo a la temida máquina militar espartana en una de las fuerzas de combate más poderosas de la época. Los espartanos no trataban bien a los hilotas.
a menudo sometiéndolos a severos castigos para mantener su espíritu quebrantado. Un relato de la antigua Esparta, escrito por Myron de Prin, afirmaba que los ilotas estaban sujetos a un número estipulado de palizas anuales, independientemente de cualquier delito, para que nunca olvidaran su condición de esclavos. En Atenas, las palizas eran comunes para los esclavos. Un destacado estadista ateniense escribió que el cuerpo de un esclavo era responsable de todas sus malas acciones, mientras que el castigo corporal era la última pena que se podía infligir a un hombre libre. Existían diversas formas de convertirse en esclavo. Podías nacer en la esclavitud, en lo que se conoce como esclavitud de bienes muebles, o si te encontrabas en el lado equivocado de una guerra, podrías ser capturado y vendido como esclavo, incluso si era un ciudadano ateniense libre. Potencialmente podría terminar como esclavo en un sistema denominado esclavitud muerta, si debía demasiado dinero a un terrateniente al que arrendaba tierras. Si vivía en Atenas alrededor del 430 a.C., podría ser esclavizado y obligado a trabajar sin remuneración hasta que su deuda fuera saldada. Existía una probabilidad de 1 en 3 de que hubiera perecido durante el asedio espartano de Atenas durante la guerra del Peloponeso. Un brote misterioso acabó con más de 1/3 de la población. Nadie sabe realmente quién fue el responsable. Algunos creen que fue tifus, otros que se trató de influenza o sarampión, y algunos mencionan el ébola. Según el historiador Fusiditas, la plaga pudo haberse originado en algún lugar de África, propagándose por el imperio persa y finalmente llegando a Atenas. Los síntomas incluían fiebre, ojos inflamados, sangrado por la boca e insuficiencia respiratoria. El brote provocó el caos en Atenas, ya que casi 100.000 personas perecieron, una tragedia agravada por el asedio espartano. Toda la situación dejó a Atenas en ruinas y marcó el final de su edad de oro. Atenas sería absorbida por Esparta unos 25 años después. Si eras una mujer que vivía en la antigua Grecia y deseabas maquillarte, era muy probable que te aplicaras plomo en la cara. Este era un ingrediente común en los cosméticos griegos antiguos. La palabra en sí proviene del griego cosmética, y el acto de embellecer el rostro era bastante común. Aunque los escritores griegos, en su mayoría hombres, normalmente lo desaprobaban, argumentando que lo usaban principalmente prostitutas y mujeres de clase baja. Sin embargo, hoy se acepta que casi todas las clases de mujeres, e incluso muchos hombres, utilizaban maquillaje para resaltar sus rasgos e iluminar su piel. No obstante, la pasta de plomo que empleaban a menudo provocaba horribles desfiguraciones y cicatrices, carcomiendo la piel y causando enfermedades. En un círculo vicioso se aplicaba en cantidades cada vez más espesas, para cubrir el daño que ya estaba causando. Las cosas que hacemos por la belleza. Si vivías en la antigua Grecia muy temprano en su historia, alrededor de 1177 a.C., había una buena posibilidad de que murieras de hambre o que te mataran los piratas. Los historiadores coinciden en que, en esta época, una vasta red interconectada de civilizaciones en el Mediterráneo colapsó repentinamente, aunque no saben realmente por qué. Los micénicos, los egipcios, los hititas, los babilonios y los minoicos eran civilizaciones avanzadas con culturas prósperas, hermosa arquitectura y economías basadas en el comercio de ultramar. Pero luego todo se desmoronó. Una edad oscura duró siglos después. Algunas evidencias sugieren que hubo una sequía de 300 años en esta época, que provocó hambruna y pérdida masiva de vidas. Sin suficiente comida, estas civilizaciones fueron a la guerra y se destruyeron lentamente. Sin embargo, también hay relatos de un misterioso pueblo marinero conocido solo como los pueblos del mar, mencionados en escritos y grabados en estelas que representan grandes batallas de esta época. Se cree que los pueblos del mar fueron responsables de gran parte de la muerte y la destrucción a lo largo del Mediterráneo, ya que invadían y destruían importantes ciudades portuarias, posiblemente aprovechando las sequías que debilitaron los imperios. Desafortunadamente, los relatos escritos vagos y las tallas no idénticas son toda la evidencia que tenemos de que estos poderosos piratas alguna vez existieron. Música. La medicina en la antigua Grecia fue, sin lugar a dudas, un avance respecto a lo que era antes, pero aún estaba obsoleta en muchos aspectos. Por un lado, antes del siglo V a.C., la enfermedad se consideraba un castigo divino impuesto por los dioses. Si morías, los dioses eran los culpables, y si mejorabas, era porque los dioses te otorgaron un regalo. Hacia el año 500 a.C., las cosas comenzaron a redefinirse un poco más. Pero la distinción entre ciencia y religión a menudo era bastante borrosa.
El dios griego Asclepio, por ejemplo, era un sanador divino y un médico altamente calificado. Sin embargo, no existía una calificación profesional para ser médico. Cualquiera podía deambular por la antigua Grecia proclamándose médico y practicando la técnica o el misterioso arte de la medicina. A menudo se prescribía sangría, de la cual los antiguos griegos eran grandes aficionados. La sangría estaba conectada a un sistema médico llamado humorismo, aunque no había mucho de gracioso en el humorismo. El cuerpo humano se dividía en 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. En una persona sana, estos 4 componentes estaban en un equilibrio adecuado. El dolor o la enfermedad aparecían si se descontrolaban. Muchas veces la temperatura estaba directamente relacionada con los humores. Por ejemplo, se creía que los alimentos calientes producían bilis amarilla, mientras que los alimentos fríos producen flema. Ciudades expuestas a los vientos fríos se asociaron con enfermedades pulmonares y los vientos calientes con problemas digestivos. Fumarismo se practicó mucho después de la antigua Grecia. No fue hasta la década de 1850 y el advenimiento de la teoría de los gérmenes que cayó en desgracia entre los médicos de todo el mundo. Así que ahí lo tienen. Para todos los logros increíbles de la antigua Grecia, la vida para la mayoría de nosotros durante esta gran civilización probablemente habría sido bastante desagradable. ¿Te atreverías a enfrentar otro desafío histórico? Descubre si podrías sobrevivir en el antiguo Egipto o las enigmáticas sociedades mayas. Haz clic aquí para seguir explorando y no olvides suscribirte para más historias fascinantes y misterios del pasado. Nos vemos en el próximo video.